¿Y si la tecnología pudiera de verdad transformar un colegio desde sus cimientos? Hoy vamos a contar la historia real de cómo una comunidad educativa le dio la vuelta a todo gracias a lo que podríamos llamar tres superpoderes: la lógica, la creatividad y, sobre todo, el poder de las palabras. Vamos a descubrir cómo lo hicieron. Pues bien, nuestra historia arranca aquí, en el colegio Howard Gardner. Y no es un edificio cualquiera. Pensemos en él como un ecosistema de ideas, un sitio con el potencial de reinventar cada día la forma en que se aprende y se enseña. Y es justo aquí donde algo grande estaba a punto de empezar. Pero claro, hasta en los lugares más inspiradores, el caos puede aparecer. Esta fue la llamada de socorro que llegó desde la coordinación académica. Un problema que suena muy familiar, ¿verdad? El tiempo, que es lo más valioso que tiene un docente, se estaba perdiendo en un laberinto de papeleo y desorganización. Y aquí, justo aquí, empieza la aventura. Y ante este caos aparece nuestro héroe, Gardnerito, que es como la personificación de la innovación en este relato. Su primera misión está clarísima: poner orden, usar la inteligencia lógica para desenredar ese lío de carpetas, de planillas a medias y de horas y horas perdidas en tareas repetitivas. Lo primero que hizo fue, básicamente, crear un mapa del caos. Y esto es muy interesante porque no se queda en listar los problemas, sino que a cada uno le pone al lado una solución tecnológica concreta. De repente, la planificación o el control de asistencia ya no eran problemas abstractos, sino que tenían un camino claro hacia la solución. Un plan de acción, vamos. Y estas fueron sus armas. Ojo, que no hablamos de tecnología de la NASA, sino de usar de forma muy inteligente lo que ya existe. Pensemos en las macros de Excel como pequeños robots que hacen los informes solos, o en Power BI como un traductor que convierte miles de números aburridos en una historia visual que se entiende a la primera. La clave fue esa: cambiar el trabajo manual por la inteligencia digital. Vale, con el orden administrativo ya en camino, Gardnerito se dio cuenta de un problema, quizá, más profundo. Las grandes ideas del colegio eran, en la práctica, invisibles. Estaban ahí, sí, pero atrapadas en documentos grises, larguísimos, sin alma, que al final nadie se leía. Era el momento de activar la inteligencia espacial. La verdad es que esta imagen lo dice todo. El cambio fue brutal. Se pasó de la densidad de un texto que nadie entiende a la claridad de una imagen. Los manuales se convirtieron en vídeos cortos y los procesos en mapas interactivos. La información dejó de ser algo que había que descifrar para ser algo que simplemente se veía y se entendía. Y para lograrlo, se desplegó todo un arsenal creativo, herramientas de diseño súper sencillas como Canva, que permiten hacer cosas chulísimas sin ser un experto, plataformas como Genially para crear experiencias interactivas e incluso inteligencia artificial para dar vida a personajes. El objetivo siempre era el mismo: hacer que la comunicación entrara por los ojos, que fuera accesible y, sobre todo, que se quedara grabada. ¿Y el impacto? Pues fue inmediato. La frustración de no entender se convirtió en claridad. De repente, los pasillos se llenaron de pantallas que te guiaban, que te ayudaban. Y la gente del cole sintió, por primera vez, que la información estaba de su lado y no en su contra. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque el problema de fondo no era ni técnico ni visual, era narrativo. Gardnerito se dio cuenta de que el colegio simplemente no estaba contando bien su propia historia. El lenguaje era frío, burocrático, le faltaba una voz. Es que el cambio es potentísimo. Miremos la diferencia. Se pasa de algo tan gris como reunión docente ordinaria 03 a una invitación que inspira: el Consejo de Sabios se reúne. ¿El evento es el mismo? Sí, pero la narrativa lo cambia absolutamente todo. De repente hay emoción, hay un propósito, hay conexión. Y esta transformación fue total, ¿eh? Cada canal de comunicación se convirtió en una oportunidad para contar la historia del colegio. Las circulares se leían como pequeños relatos, las formaciones se escuchaban como si fueran podcasts. La comunidad dejó de recibir información para empezar a vivir una historia compartida. Bueno, todo esto suena muy bien, ¿verdad? Como un cuento. Pero la magia de Gardnerito no fue solo humo. Se tradujo en resultados muy reales, muy tangibles. Vamos a ver los números, que son los que de verdad demuestran el impacto de esta transformación. Primer dato: un 30% menos de tiempo en tareas administrativas. Pensemos un segundo en lo que significa esto. No son solo horas en un reloj, es tiempo que ahora se puede dedicar a preparar clases más creativas o ayudar a un alumno que lo necesita. Es literalmente liberar el potencial de los profes. Un 85%, impresionante. Una mejora del 85% en la trazabilidad. Dicho de otra forma, se acabó el ¿dónde está este papel? O ¿quién tiene que aprobar esto? Ahora cada paso queda registrado y a la vista de todos. Esto no solo da transparencia, sino que genera confianza y profesionaliza todo.
Casi un 50% más de participación de los docentes. Gracias a esas herramientas digitales que vimos antes, muchísimos más profesores se metieron de lleno en la planificación. El trabajo en equipo dejó de ser una frase bonita para convertirse en una realidad del día a día. Y quizá este sea el dato que lo resume todo, un 60% de aumento en la innovación dentro del aula. Es que una cosa lleva a la otra. Al quitarles a los profes el peso de las tareas mecánicas, su energía creativa se disparó. Y eso impacta directamente en la experiencia de aprendizaje de los chavales. Pero a ver, todo esto no pasó por arte de magia, claro. Detrás de esta transformación había un método, una hoja de ruta muy estructurada y que además se puede replicar. Una metodología inspirada en sistemas profesionales, pero adaptada a la realidad de un cole. Vamos a ver cómo se puede construir ese camino. Y esta es la ruta, es un ciclo. Empieza con algo tan lógico como saber de dónde se parte, con un diagnóstico honesto, y termina con una optimización constante. Porque esto nunca acaba. No se trata de una revolución de un día para otro, sino de una evolución, de ir dando pequeños pasos, siempre basándose en datos y en lo que dice la gente. Y al final, toda esta historia se podría resumir en esta idea de Sara González Rubio, que fue la coordinadora real detrás de todo esto. La innovación no está aquí para reemplazar la vocación de un profesor, sino para potenciarla. La tecnología no sustituye el contacto humano, lo amplifica. Es una idea potentísima. Por eso, la historia del Colegio Howard Gardner no es un final, sino más bien un punto de partida. Es la prueba de que el cambio es posible, y en el fondo es una invitación para que otras instituciones se animen a empezar su propio viaje de transformación. Y el mensaje final es para todos, para quienes coordinan una idea, empezar por algo pequeño, un solo proceso. Para quienes dirigen, un cambio de mentalidad, ver esto como una inversión, no un gasto. Y para los profes, una invitación, acercarse a la tecnología con curiosidad, porque es una aliada que devuelve tiempo y potencia su trabajo. Y con esta pregunta lo dejamos. La historia del Colegio Howard Gardner nos enseña que la transformación es posible y que soñar con una educación mejor es siempre el primer paso para conseguirla. La pregunta es, ¿se atreven otras instituciones a soñarlo también?